con el centro de la trayectoria circular. Eso es lo que vamos a hacer nosotros. Bien, entonces, lo que nosotros vamos a notar para hacer el estudio completo del movimiento circular es que vamos a tener una partícula que va a ir moviéndose, supongamos, bueno, puede moverse en sentido antihorario u horario. Yo voy a hacerlo nuevamente en sentido antihorario. Es que se está moviendo en eso, así, en ese sentido. Se está moviendo en ese sentido. ¿Se fijan? Y ahí está la partícula que yo quiero estudiar. Resulta que sale mucho más cómodo establecer los siguientes vectores. Mira. El vector de posición siempre va desde el origen al punto donde se encuentra ubicada la partícula en estudio, R. Si a este punto le llamamos 1, este va a ser nuestro R1. Supongamos que el punto de acá arriba le llamamos 2. Vemos que, como el cuerpo se está moviendo, mira mi vector de posición. Va cambiando en dirección. Después, por ejemplo, si llamamos este 3, la partícula se está moviendo en sentido antihorario. Este sería mi vector de posición R3. ¿Se fija? Después supongamos que ese punto le llamamos R4. Vector de posición, el punto 4. Entonces, ¿qué es lo que se nota acá? Lo que se nota es que el vector de posición de la partícula va cambiando. ¿Y qué va cambiando? No la magnitud, sino que la dirección. Entonces, ¿qué hacen los físicos para que la cosa salga más fácil? Bueno, establecen la dirección como un vector, el vector de posición angular. Entonces, aquí vamos a tener un vector de posición angular, aquí otro. Fíjate de donde siempre se mide. Por eso es como bien cuadrada la física en ese sentido. Porque los conceptos son los conceptos nomás. Y si empezamos a cambiar los conceptos, nos empezamos a enredar solo. Entonces la dirección siempre va desde aquí. Y definen ese ángulo, que lo medimos, el ángulo que se mide con el transportador común y corriente, le llaman posición angular. Vector, mira, vector de posición angular. Vector de posición angular. El único inconveniente o incomodidad es que no se mide en grado. Nosotros estamos todos acostumbrados a medir en grado. Ya en la librería no nos vende el transportador en radianes, en grado, entonces es más fácil en grado, pero aquí en física dice que tenemos que medirlo en radianes. Bueno, ya, pues se hace la transformación en radianes, pero son grados iguales, solo que hay que transformarlo a radianes. Ya, y es un vector. Ese ángulo lo llaman como vector. Y como vector, yo tengo que pedirle una magnitud. Tengo que saber cuál es la magnitud, cuál es la dirección y cuál es el sentido, porque es un vector. Así lo definen. Bueno, la magnitud yo la mido con el transportador. Se mide con el transportador. No sé si me van entendiendo, jóvenes. Estamos partiendo de nuevo casi. Se mide con el transportador. Pero eso sí, en radianes. En radianes. En radianes. ¿Dónde se manifiesta el efecto que produce la rotación del ángulo? Se manifiesta en un eje perpendicular al plano del movimiento. En este caso, el plano del movimiento es el eje XY. Es el plano del movimiento. Es como que si nosotros estuviéramos mirando un objeto que se está moviendo aquí en círculo, pero en el plano de la pizarra. Y para nosotros ese plano es el XY. Por lo tanto, la dirección del vector de posición angular es perpendicular al plano que contiene el vector XY. Entonces aquí siempre, dirección,
siempre perpendicular. Perpendicular al plano del movimiento. Así hay que dejarlo porque esto es como general, al plano del movimiento. Entonces, si yo considero, por ejemplo, este es el plano del movimiento y hay una partícula que estoy estudiando que se está moviendo en este plano, el vector θ yo lo represento o perpendicular hacia arriba o perpendicular hacia abajo. Depende del movimiento que se realice. ¿Vale? Entonces, si yo lo mantengo fijo, mira, si yo el plano lo mantengo fijo y el cuerpo se está moviendo, la dirección se mantiene siempre perpendicular a ese plano. ¿Te fijas? Pero si ahora el plano yo lo empiezo a rotar y el cuerpo sigue moviéndose en ese mismo plano, resulta que empieza a variar la dirección también. Y eso genera otra aceleración que no se ve acá. Entonces nosotros vamos a estudiar cuerpos que se mueven en planos que son fijos. Ahí. ¿Te fijas? Ahí. Entonces, siempre la dirección va a ser perpendicular al plano del movimiento. Si fuera así o fijo, entonces perpendicular a ese plano tendríamos el vector de posición angular. El sentido dependerá cómo se mida respecto a X positivo. Si se mide antihorario, los ángulos antihorarios son positivos. Si se mide antihorario, eso implica θ positivo. Si se mide en sentido horario, θ es negativo. Es siguiendo lo que dice la matemática. Si yo voy a medir el ángulo desde aquí hacia acá, ese ángulo es positivo. Pero si yo lo mido, por ejemplo, esa misma posición, a alguien se le puede ocurrir medirlo así. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí. Si no, ¿está bien? Está dentro de la regla. Me dice que la dirección se mide con respecto al eje X, pero yo no quiero ir para arriba. Me sale más corto, sí, pero yo quiero hacerlo para acá. ¿Se puede? Sí se puede, pero hay que ponerle negativo. Porque igual está reglamentado. Si lo mido así, positivo. Si lo mido para el otro lado, negativo. Ahí está. Entonces, por ejemplo, si a mí me dijeran, por ejemplo, que la posición, por ejemplo, si me dijeran que la posición angular de una partícula que yo estoy estudiando, que se está moviendo en movimiento circular, es menos pi sexto k radianes, ¿cómo lo ubico? Ah, acá es perpendicular. Entonces la partícula se mueve en el plano de aquí. ¿Ya? Pi sexto, eso es 180 dividido por 6 son 30 grados, pero eso es negativo. Entonces desde aquí yo marco los 30 grados, que es el pi sexto, y de aquí trazo la posición angular, va a estar en ese radio polar. Esa sería la posición angular, o sea, la partícula la voy a encontrar en cualquiera de esta línea, pero en ese cuadrante, no ni arriba ni hacia el otro lado. Eso me está indicando que la partícula se encuentra en ese radio polar. ¿Cómo puedo encontrar exactamente dónde está? Necesito saber cuál es la magnitud del radio, en este caso del vector de posición.
Y ahí, dependiendo en la magnitud del radio, yo mido desde aquí lo que indique la magnitud del radio. Y ahí la encuentro exactamente. Es como cuando ustedes miden, es coordenada polar. ¿Se acuerdan, no? La coordenada polar, lo mismo. Ya. Entonces ahora, todo es para que se estudie de mejor forma el movimiento circular. Ahora los físicos definen el concepto de velocidad angular. Velocidad angular. Y la velocidad angular es lo mismo que ya. Mide los cambios de posición, pero ahora en este caso de posición angular. Mide los cambios de posición angular. ¿Te fijan? Posición angular. Angular. En el tiempo. En el tiempo. Entonces, la velocidad angular va a medir cambios de posición angular en el tiempo, o sea, esto sería, posición. Esta posición angular final menos posición angular inicial partido por el tiempo final menos el tiempo inicial. Esto se conoce como la velocidad angular media. Esto sería, se fijan que es idéntico a lo que nosotros estudiamos al principio. Esta es la velocidad angular media. Angular media. Y si yo lo derivo, o sea, si esto lo llevo al límite, me da la velocidad angular instantánea. Mira, esto es el límite de delta teta, delta t, cuando delta t tiende a 0. Esto me da la primera derivada del vector posición angular en el tiempo. ¿Se fija? Entonces, esto es lo mismo, nosotros le llamamos velocidad angular instantánea. Y es la misma idea anterior, instantánea. Esta la puedo calcular fácilmente porque me piden, por ejemplo, cuál es la velocidad media entre el punto 1 y el punto 3. Mido el ángulo, aquí es 0, tendríamos que reemplazar inicial 0 y el final tendremos que con un transportador medir desde aquí hasta acá, transformarlo en radianes y reemplazarlo acá y tener un cronómetro para medir el tiempo que se demoró en pasar desde aquí hasta acá. Estamos listos. La velocidad angular media experimentalmente no es muy difícil de obtener. Pero si yo le pregunto cuál es la velocidad angular que tiene el auto en este punto, justo aquí, en ese instante, entonces nos pide una función que tenemos que derivar. ¿Ya? Y con la derivada de la función de posición angular obtenemos la velocidad instantánea. ¿Vamos a derivar en este curso? No. ¿Por qué? Porque las ecuaciones que nosotros vamos a usar van a ser para casos bien puntuales. Velocidad angular constante o aceleración angular constante. Son los mismos dos casos que vimos con el rectilíneo. ¿Ya? Eso. ¿En qué unidades se expresa? Esto se expresa en radianes partido por segundo. Lo mismo que acá. Radianes partido por segundo. Ya, sigamos.
La velocidad angular es un vector otra vez. Omega es un vector. Es un vector. Y como vector tiene magnitud, tengo que saber la magnitud, tiene una dirección y tiene un sentido. Y tiene un sentido. Ya. Aquí la magnitud de la velocidad angular, recuerden que los palitos, eso representa magnitud, se calcula. ¿Cómo se calcula? Dividiendo la rapidez partido por el radio. O sea, yo les pregunto, por ejemplo, si yo quisiera saber cuál es la velocidad angular, el módulo solamente, el módulo de la velocidad angular. Cuando el auto va aquí, yo le pregunto, ¿cuál es tu rapidez? Supongamos que me diga 10 metros por segundo. Me dice, pues, miró el tablero del auto y está en metros por segundo, 10 metros por segundo. Y ahora mido el radio de la trayectoria, el radio de la trayectoria circular. Supongamos que el radio sea unos 5 metros, no más, 20 metros. Supongamos que me diga 20 metros. 20 metros el radio. ¿Cómo calculamos el módulo del vector velocidad angular justo en ese punto? Tendríamos que dividir los 10 metros por segundo dividido por los 20 metros de radio, y eso me quedaría 0,5. ¿Qué es? Radianes partido por segundo, tal cual. ¿Viste? Así de simple. Entonces, ¿cómo vamos a calcular la magnitud del vector velocidad angular? Fórmula. Entonces podemos ir haciendo un cuadradito ahí porque la vamos a ir ocupando, ¿ya? Con los ejercicios. Ya. Dirección. Siempre perpendicular. Siempre perpendicular al plano del movimiento. Y el sentido, ¿qué signo va a tener? O sea, aquí, en nuestro caso, la dirección siempre perpendicular, o sea, va a estar siempre en el eje Z. En el eje Z, en el mismo eje que se encuentra la posición angular, va a estar la velocidad angular. Y el sentido se obtiene a través de la regla de la mano derecha. Se obtiene a través de la regla de la mano derecha. Ya. Miren, esto es vectorial, es súper vectorial, ¿eh? Mira. Por ejemplo, voy a explicarlo de la forma física, matemática, pero hay una, ¿cómo se llama? Hay un atajo para hacerlo en forma práctica, que es lo que más sirve cuando uno está en el certamen. Mira, como resulta que la forma física matemática dice así. Por ejemplo, si nosotros tenemos ahí la partícula, dibujamos su vector velocidad. Ahí está el vector velocidad. El radio va siempre desde el centro, entonces también es un vector. También es un vector. Entonces, lo que se manifiesta como,
digamos, de acuerdo a la teoría vectorial, se cumple lo siguiente. Se cumple que la velocidad es igual al producto cruz entre el radio y la velocidad angular. Eso se cumple. ¿Y eso cómo se hace? Se hace con una regla llamada la regla de la mano derecha. Entonces, la regla de la mano derecha nos pide que pongamos estos dos vectores en el origen, que se hagan coincidir. Entonces, el vector velocidad va hacia arriba el vector velocidad, así, ahí está el vector velocidad, y el vector R va hacia arriba. ¿Dónde lo voy a ubicar? Lo voy a ubicar aquí, en el origen. Perpendicular, esto de ahí. Ya, ahí está el vector R. Entonces, ¿cómo sé dónde se encuentra la velocidad angular? Mira, R cruz B. R cruz B, omega. ¿Te fijas? Entonces, se obtiene el vector velocidad angular. Ahora, ¿cómo es un atajo? Mucho mejor, más fácil. Es, yo miro hacia dónde se mueve el cuerpo. ¿Cómo se mueve el cuerpo? En sentido antirario. Entonces, con la regla de la mano, con la mano derecha, lo que vamos a hacer girar los dedos en el sentido del movimiento. Entonces el dedo pulgar me va a indicar si es positivo, si sale de la pizarra, porque vamos a trabajar con ese mismo sistema de referencia, o si lo hacemos de la otra forma, en sentido contrario, si entra. Ahí aplicamos la regla, que es más práctica, es más práctica. Pero se puede hacer también vectorialmente, pero para eso tendríamos que trabajar un poco con ¿cómo se llama? Con el producto cruz, ¿ya? Que nos daría paso, digamos, a más horas de trabajo. Pero, entonces, anotemos eso. Se hace girar, se giran los 4 dedos de la mano derecha, en sentido del movimiento.